vida, en lo que sea. Fútbol, ahora que los que tenemos, los de Boca también están contentos porque van primero, nosotros estamos contentos porque ganamos muchos partidos. Pasa en cualquier orden de la vida, uno gana, o tiene un trabajo, o gana una elección en el centro de estudiantes, en la provincia, en la nación, etc. Y esa satisfacción que siente uno es bárbara, gané. Ahora, lo que debiera suceder inmediatamente después de ganar, que es difícil para todos, para mí también, empiezo por mí también, es ponderar por qué ganamos. ¿Por qué ganamos cuando ganamos? Si uno se casa, en mi caso con la mujer que uno quiere, y dice, ah, fenómeno. Se enamoró de mí porque soy el más inteligente, el más lindo, el más bueno, etc. Después decir, bueno, a lo mejor no es tan así. A lo mejor hay una serie de condiciones, positivas, negativas, habilidades, aciertos propios, y también un poco de suerte. Pero ¿por qué es fundamental poder hacer la ponderación de por qué uno ganó? Porque de ahí se van a desprender otras decisiones. Y si uno hace una mala lectura de una victoria, o una lectura incompleta, o una lectura muy autoindulgente, puede tomar decisiones que quizás no sean del todo correctas. Esta introducción vale porque, como todos los que estamos aquí sabemos, en el año 2015, a partir del balotaje, se dio un hecho que no es tan habitual en la política argentina. Se dieron muchos hechos que no son habituales en la política argentina. El primero de ellos es el balotaje. Si bien era una institución que está vigente desde la reforma del 94, nunca en la Argentina una elección de presidente se había resuelto por el sistema de balotaje. Así que primera novedad. El presidente fue elegido por balotaje, me refiero al presidente Mauricio Macri. La segunda novedad es que el presidente Mauricio Macri, es decir, que una fuerza en la cual participa el radicalismo, pero no como fuerza, respetuosamente lo digo, no como la principal, digamos, la principal es el PRO, es decir, una fuerza que no es ni peronista ni radical, gana las elecciones. Y es otro hecho novedoso. Y de estos dos hechos ya hay toda una lectura. Yo me permití, no sé si todos van a poder, están en condiciones de ver la pantalla, supongo que a lo mejor no todos alcanzan a visualizarla, así que les voy a contar lo que está aquí. Lo que está aquí es un fragmento de un libro de Jaime Durán Barba, que se llama El arte de ganar, es un libro anterior a la victoria de Cambiemos. Como posiblemente todos ustedes sepan, Jaime Durán Barba es un experto en comunicación que hace muchísimos años, antes de que ingresara el actual presidente de la política, lo aconseja. Y es un experto importante y de hecho exitoso, porque gobierna Cambiemos. Y él escribió en su libro El arte de ganar este párrafo que yo pongo acá y que voy a leer porque a lo mejor no todos llegan a visualizarlo. Dice: si el vencedor no ha tenido una investigación adecuada que le permita conocer lo que ha ocurrido en la campaña, puede suponer que la gente votó por él y no en contra de otro, con la peligrosa consecuencia de cometer graves errores en la conducción del gobierno. En toda elección, el que gana tiene que saber que seguramente habrá ganado por méritos propios, pero que también gana por errores ajenos. No le quita mérito esto, pero es la verdad. Cuando uno juega un partido de fútbol y gana porque probablemente ha tenido delanteros inspirados, porque ha tenido un arquero o una línea defensiva que ese día estuvo bien, pero también siempre hay una ayuda involuntaria del equipo contrario. Algún defensor que hizo un penal cuando no correspondía, o algún delantero que no le embocaba nunca, ¿no? Todos recordaremos a Higuaín cuando no era por abajo. Y es importante, y sobre todo en el ámbito de la política es importante, porque haber consagrado presidente por medio del balotaje, con las características que tuvo esa elección en la Argentina, supuso una elección de 3 pasos.
lo de paso es porque primero era la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Ahí el candidato entonces Macri saca el 23% de los votos. Recién en la primera vuelta saca el 34%. Y en la tercera vuelta saca el 51% que le permite consagrarse como presidente. No creo forzar el análisis ni la realidad si digo que en la sucesiva segunda y tercera vuelta le prestaron votos. Y lo que se empezó a dirimir a partir de ahí es ya no solo quién te gusta más, sino de alguna manera también lo que no te gustaba. Hay un montón de gente que a lo mejor decía, mirá, mi primera opción no era ni Macri ni Scioli, pero ahora que quedan dos, y voy a votar con otro criterio. Porque el balotaje es eso, es entre dos. Así que el tercero, o los que votaron por la tercera u otras alternativas, tienen que, en última instancia, elegir por lo que no sería su primera alternativa. Ahora, una vez que quien gana, gana, tiene que hacer un análisis, y acá ya me meto más en la realidad de la Argentina. Bueno, decir, sin duda que en diciembre de 2015, muchos percibíamos que había algunos elementos de la economía que no andaban bien. Argentina tenía un nivel de inflación importante, en ese entonces 25%. Y sabíamos bien que el INDEC ahí tenía sus problemitas con las mediciones, que el tema de las inversiones estaba de alguna manera fatigándose. Ahora, no todo estaba mal. Y una de las cuestiones valiosas que la sociedad tomó como un activo importante es la capacidad del poder adquisitivo, el empleo y el consumo. El alto nivel de consumo de la sociedad argentina era un bien que la sociedad quería y quiere preservar. En una de las notas periodísticas que nos hacían en la entrada aquí a la universidad, comentábamos que el consumo representa el 72% de la economía argentina. Si ese 72% se debilita, como pasó el año pasado, por imperio de la devaluación, de la alza de tarifas, una serie de condiciones que seguramente todos conocemos porque también hemos vivido y padecido de alguna manera el año pasado, este año, se debilita la economía. Es decir, claro, si el consumo y los salarios el año pasado cayeron en promedio entre 7 y 8%, promedio, ustedes saben que el promedio es que a lo mejor alguno no cayó nada y otro cayó el 20%. Es lógico que el conjunto de la economía se resienta, por eso la economía el año pasado cayó aproximadamente el 2,4%, porque se desplomó el consumo. Pero paradójicamente se desploma el consumo y también sufre la inversión, que ya vamos a ver, era y parece que seguirá siendo la intención de la actual administración de decir, no, vamos a poner el énfasis en la inversión, pero ya vamos a llegar a esa situación. Ahora, todo esto se da en un contexto político, permítanme ustedes que yo vaya haciendo permanentemente el vínculo entre política y economía, porque hay otra característica política que me parece importante mencionar, y que los politólogos hablamos de gobierno dividido. ¿Cuándo decimos que hay gobierno dividido técnicamente? Cuando el poder ejecutivo es de un color político que no tiene mayoría en las cámaras, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Les recuerdo que en la Cámara de Diputados, sobre 257 diputados nacionales, el bloque de Cambiemos tiene 86, es decir, un tercio, un poquito menos, y en el Senado esta situación es más notoria. Sobre 72 senadores que tiene la República Argentina y el Honorable Senado de la Nación, solo 15 son de la Alianza Oficial. Así que esto, de alguna manera, pone frente a un desafío particular, porque esto también es nuevo en la Argentina. Es muy difícil recorrer el sistema democrático en estos 32, 33 años que lleva de vigencia y encontrar una situación análoga, que un poder ejecutivo esté tan lejos de la mayoría en las cámaras. Y así, casi les adelanto una de las conclusiones de la charla, es decir, el asesino es el mayordomo, les cuento el final de la película.
Y el final de la película es que cualquiera fuese el resultado de las elecciones de octubre, esto no va a cambiar sustancialmente. Te dirán chocolate por la noticia. Y pero sí. Supongamos que el gobierno nacional hace una buena elección en todo el país. Y yo diría, esa buena elección, en el mejor de los casos, le va a dar 5 o 6 diputados más. Es decir, que pasará de 86 a 91 o a 92, lejos de los 129 que se requieren para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y sobre los 24 senadores que se eligen, porque como todos sabemos es un tercio del Senado que se renueva cada 2 años, bueno, de los 15 puede pasar a 18, a 19, y siempre quiero ser lo más objetivo posible en el caso de que haga una razonable o buena elección. Por lo tanto, estructuralmente, en el sistema político hay algo que no va a cambiar. Que el oficialismo no va a tener la mayoría. ¿Qué supone esto? Supone que estamos obligados a negociar. Lo cual no está nada mal a mi criterio. Por supuesto que esto puede ser materia de discusión y de debate. La política es, entre otras tantas definiciones, el arte de negociar. A veces la palabra negociar parece que lleva mal, pero además yo diría, estamos obligados. Como se ha demostrado el año pasado, para sacar determinadas leyes, o se negocia o no se saca nada. Y no sacar nada es peor que negociar. La pregunta es, ¿desde qué lugar? La pregunta es, leyendo cómo la realidad. Entonces aquí volvemos al comienzo. Y a mí me da la sensación que en la lectura inicial de la administración hubo una idea de darle mucho crédito a la victoria inicial, pecando, si se quiere, como yo decía al comienzo, de, bueno, ganamos. Y como ganamos, digamos, tenemos derecho, que obviamente el que gana tiene derecho a conducir, pero con una lectura de la realidad que quizás no se ajustaba a la realidad de los hechos de todo lo que la gente o valoraba o impugnaba de la gestión anterior. Es decir, partir de la idea de que antes del 10 de diciembre estaba todo mal es tan absurdo y tan ridículo como partir de la idea de que estaba todo bien. Y esto es muy importante en el que toma decisiones. Establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque si no, uno corre el riesgo de cambiar todo y cambiar lo que estaba bien. O de no cambiar nada y dejar que siga lo que estaba mal. Esto pasa a nivel de la nación, a nivel de la provincia, a nivel de una universidad, a nivel de cualquier emprendimiento privado. Como yo creo que aquí, a lo largo del año pasado, estaba la idea de que en la Argentina había un exceso de consumo y de alguna manera también un sistema alto de salarios, y se operó en esa dirección para bajarlo, pasaron algunas cosas entre las que vamos a ver, pasaron estas. Vamos acá al gráfico directamente. Lo que nos muestra este gráfico, ojalá lo pueda ver la mayoría, a los otros se los voy a contar yo, es que a lo largo de los primeros 15 meses de gestión del presidente Macri, su imagen positiva, la imagen personal del presidente, ya después vamos a ver la de la gestión, que siempre escalón más por abajo, al principio se mantenía, pero después empezó a declinar. Y comenzó a hacerse, lo que yo digo es la tijera. A partir del primer trimestre de este año, la imagen positiva está por debajo de la imagen negativa. Es decir, acá se empieza a dar la tijera. Baja y sube. Uno podría decir, qué bárbaro, para aquellos que pertenecemos a otro signo partidario, todo, decir, uy, te frotar las manos, pero decir, ojo, porque en realidad la Argentina es un país presidencialista y a todos nos conviene, de alguna manera, que la imagen del presidente se mantenga dentro de determinados raíles, porque, a ver, todos navegamos en el mismo barco. Entonces, en última instancia, es importante porque sabemos que en las instituciones o en los sistemas políticos presidencialistas, lo que pase acá, de alguna manera trabaja sobre las expectativas de la sociedad. Y con las encuestas, la sociedad también le está mandando mensajes. Yo diría
que el primer mensaje, o un mensaje por lo menos que uno se puede interpretar, es que el paciente le está diciendo al médico que el tratamiento le duele. Supongo yo que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, quizás hay gente que tenga mucha suerte, pero hemos ido alguna vez al dentista, cosa que en general no gusta. Vos te sentás en el sillón, señor o la señora te dicen que abra la boca, y en general, si es gente considerada y te tiene que hacer, por ejemplo, un tratamiento de conducto o algún arreglo de todo, y te tiene que poner esa anestesia que particularmente yo que no me caracterizo así por mi coraje, me atemoriza un poco y aparece el tono, etc. Y el dentista te dice, avísame si te duele, haceme un gesto con la mano, llorá, hace algo. Y si te molesta, levantá la mano, le decís, a mí me duele. No tenés mucha capacidad de visión, pero decís me duele. Y se supone que ahí el profesional o la profesional, si es un buen profesional, toma en consideración esa información. No dice, no, mira, yo lo tengo que hacer, así que... Porque la información se la da el paciente.